Creo que estamos viviendo una época, por llamarla entre comillas, muy especial, pero especial en el siguiente sentido. ¿Creen ustedes que es fácil confiar en una persona? Por múltiples razones, ¿sí? Por lo que se está dando en el mundo, pero también creo que porque a diario escuchamos una frase: no confíes en nadie, mira que está pasando esto en los taxis, mira que está pasando esto en los bancos, mira que tal persona defraudó a la otra. Es decir, por donde miremos, encontramos entonces la dificultad de confiar en otra persona. Y creo que las personas de confianza en este momento no son fáciles de encontrar. Todo el mundo prefiere tomar la salida fácil y ser digno de confianza, pero dependiendo de la conveniencia en determinada situación. Creo que nos volvemos o estamos muy pendientes de la conveniencia que tenemos de alguna circunstancia o por una persona. Pero créanme, hermanos, que esta especie, si me permiten referirme de esa manera, todavía existe. Alguien en quien confiar todavía existe. Y me di a la tarea como de encontrar, porque ustedes saben que uno encuentra muchos manuales, ¿sí? Las 4 maneras de encontrar una persona de confianza, las 5 maneras, y encontré las 6 señales para tener confianza en una persona. Y creo que no es la pauta pues única, pero que quiero más bien compartirlas con ustedes, estas señales que encontré, 6 señales. Entonces primero dice, bueno, fíjese si son honestos. ¿Esa persona siempre es sincera con usted? ¿O esconde algo? Es decir, ¿no le esconde nada? Es la primera señal para uno confiar en esa persona. Lo segundo es, bueno, respetan a la gente. Puedes distinguir a una persona de confianza cuando lo ves respetando a las demás personas. No solamente a algunas, sino a todas. 3, cuando se abren a los demás, es decir, no se reservan cosas de sus vidas, son totalmente un libro abierto para las personas, porque generalmente los que son reservados, dice ahí, son mentirosos. La 4ª señal dice, son críticos cuando tienen que serlo, es decir, cuando esa persona ve que tú te equivocas, tienen la sinceridad de decírtelo, pero a ti de manera directa. No cambian para otros, es la 5ª señal. Dicen que una persona es digna de confianza cuando no tiene que cambiar su carácter o su forma de ser basado en las personas con las que está hablando o con las que se está relacionando. Y la 6ª es que no tratan de agradar a todo el mundo, que cuando no les gusta a alguien son honestos al respecto. Entonces me llamó mucho la atención y uno encuentra muchísimas formas de encontrar entonces las personas que son dignas de confianza. Pero el Señor nos tiene hoy una porción de la palabra para que nos deleitemos alrededor de un tema como este. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17. Voy a leer los primeros 9 versículos, pero quiero hacer énfasis en el versículo 5, hermanitos. ¿Sí? Jeremías capítulo 17. Inicio desde el versículo 1, pero vamos a hacer énfasis hoy en el versículo 5. Dice la palabra del Señor, hermanos. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego, coloquémonos en pie, que vamos a escuchar palabra de Dios. El pecado de Judá
escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu presencia, buscando tu intimidad, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, este evento del pasado, que también, Señor, está en el presente. Vemos tu furor, Señor, pero también vemos tu bendición, Señor, de acuerdo a la circunstancia. Ayúdanos a tener con claridad, Señor, esto por lo que pasó parte de tu pueblo, Señor. Para nosotros entonces, conociendo la historia, no repetirla, Señor, y tomar decisiones hoy de acuerdo a tu palabra, Señor. Y poder colocar, Señor, toda nuestra confianza en ti, oh soberano Creador, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanitos. ¿En quién confiar? Es el tema que nos regala el Señor en esta hermosa mañana. ¿En quién confiar? Miren, es importante, y voy a hacer un breve resumen, muy breve, por cuestión de tiempo, y le hablaba yo a los varones, especialmente esta semana, porque aquí en la iglesia hemos repetido, pero muchísimas veces, lo que pasó con las 12 tribus de Israel. Y si no entendemos lo que pasó en un momento determinado, no vamos a entender una porción como esta. Entonces, las tribus de Israel eran, ¿cuántas? 12 tribus de Israel. Entonces muere Salomón y las 12 tribus de Israel se dividen, ¿sí? 10 conforman un reino en el norte llamado Israel, y dos tribus conforman el reino del sur y toma por nombre Judá. Y esas tribus fueron Judá y Benjamín. Correcto. Entonces una porción como esta, cuando se refiere en el versículo 1, el pecado de Judá, entonces ya entendemos a qué se está refiriendo. Al reino del sur,
¿conformado por cuántas tribus? Dos, Judá y Benjamín. Entonces, ya ahí tenemos claridad. ¿A qué se está refiriendo entonces la porción de la palabra hoy? ¿Estamos? Muy bien, hermanitos. Entonces, en los primeros versículos de la porción de hoy encontramos que Judá será castigado por su pecado, que Judá será castigado por su infidelidad, que Judá será castigado por su apostasía. Es totalmente claro en los primeros versículos. Vemos aquí como otro, ¿cómo llamarlo? Otro disgusto, otro encontrón contra Judá. Y Dios afirma que el pecado de Judá es grande y es tan grande que está escrito en forma imborrable en el corazón de ellos. Mire cómo lo describe. No está describiendo un pecadito así. El pecado es tan grande que está escrito en el corazón, pero en forma imborrable. Y no solamente está grabado ahí en el corazón, sino en los altares que había levantado para otros dioses falsos. Y además que el pecado estaba grabado en el corazón de ellos y en su vida, sus hijos también habían seguido entonces la infidelidad de todos ellos. ¿Sí notan todo eso? Como podríamos decir que es una idolatría continua, una idolatría perpetua. Porque el Señor hace énfasis que los hijos también están cayendo en la misma idolatría, en la misma infidelidad de los padres. Más adelante, aquí en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, Dios hablará del nuevo pacto, cuando va a escribir su ley sobre el corazón de sus seguidores. Anoten por ahí para que en su casita ustedes entonces reflexionen sobre Jeremías 31, 33. Asera, mencionada aquí, era una de las diosas cananeas y era parte de los cultos de fertilidad de aquella época. Cultos en los que había caído todos estos hermanos del pueblo de Judá. Y Dios entonces está acusando a Judá de prostituirse. Dios está acusando a Judá de ser infiel. Eso es lo que está mostrando. Bajo todos los árboles frondosos y en todas las colinas lo menciona de manera directa. Ellos inclusive habían tomado algunos elementos de adoración a Dios y con esos mismos elementos adoraban entonces a esta diosa pagana, a Asera. ¿Se están dando cuenta? Con los mismos elementos, con la misma adoración que hacían a Dios, entonces también adoraban a la diosa esta. Tremendos. Su pecado entonces podemos ver que estaba por todas partes. El pecado de Judá. Y entonces, como resultado del pecado, el castigo iba a ser del mismo tamaño. El castigo iba a ser grande. Y dice que toda la riqueza iba a ser saqueada y que su heredad iba a ser quitada. ¿Ustedes se imaginan la dimensión de esta expresión? La heredad de la tierra que Dios les había dado. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Van a ser cautivos en tierra desconocida, les dice el Señor. Es decir, uno puede notar aquí que la paciencia del Señor se había agotado. La paciencia del Señor se había terminado. Ahora entonces todo el furor del Señor iba a arder contra ellos. Hermanos, es que no se puede desobedecer abierta y continuamente al Señor sin tener consecuencias. La desobediencia no solamente trae consecuencias, sino que trae desplazamiento, hermanos. Y creo que en su momento, iglesia, hermanos, ¿cómo creen ustedes que tomaron todos ellos una palabra como esta del Señor? ¿Creen que la tomaron en serio?
Yo creo que lo tomaron como un juego, como muchas cosas las estamos tomando hoy, en el día de hoy, muchos de nosotros. Como algo irreal. ¿Qué va a pasar aquí? Como algo como poco probable. Y ¿saben una cosa? Poco tiempo después, el Señor cumplió su palabra. Todos conocemos qué le pasó al reino de Judá. Fueron al exilio babilónico, fueron cautivados en cautiverio por el imperio babilónico. El Señor siempre cumple todo lo que promete. Él no está amenazando ahí como por hacernos sentir un temor barato, un temor tonto. Créanme, vivieron el exilio babilónico por allá por el año 597 que se dio la primera deportación antes de Cristo. El Señor cumple todo o cumplió todo lo que había anunciado. Pero, hermanitos, ¿a ustedes no les parece esta descripción que tenemos aquí en los primeros versículos de este capítulo 17 de Jeremías como una descripción del mundo de hoy? ¿No les parece? ¿Y ustedes creen que el Señor entonces no se levantará en furor en la misma forma que lo hizo con el reino de Judá? Hermanos, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y vemos que fue un hecho totalmente con el exilio babilónico. Y a partir del versículo 5, entonces encontramos lo que podríamos denominar dos caminos para escoger en quién confiar. A partir del versículo 5 encontramos esos dos caminos. Pero, ¿qué salmo se les viene a ustedes a la cabeza cuando leen a partir del versículo 5? El Salmo 1. El Salmo 1, recordémoslo. Si de pronto me demoro otro poquito, pues ¿qué le hace? Salmo 1, vamos a leer, lo voy a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tremendo, es hermoso ese salmo, pero una porción como esta, a partir del versículo 5, inmediatamente como que lo lleva a uno a ese Salmo 1, muy bien. Pero entonces hablábamos que a partir del versículo 5 encontramos dos caminos para escoger en quién confiar. Y creo que el primer camino que encontramos aquí es el de los recursos humanos. Confiar en las personas, confiar en sí mismo, en la propia fuerza. Judá había confiado entonces ¿en quién? En dioses falsos. Y había confiado en alianzas con naciones extranjeras. ¿Para qué? Para que recibir una protección de ellas. Y entonces, ¿dónde estaba la confianza? En el Dios soberano. Haciendo alianzas con naciones extranjeras para que le dieran protección. Si el Señor siempre le había dado protección y dirección. Entonces ahí donde el Señor les dice: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en sí mismo, que busca su propia autonomía en todo, les dice el Señor. Pero les da una ñapita más, porque al hacerlo, ¿qué es lo que hacen? Y está escrito ahí, a ver quién me ayuda. Porque se apartan del Señor. Muy bien, hermanita. Porque se apartan del Señor. Entonces,
se le compara aquí en la palabra, o se dice que será como un arbusto en el desierto, que no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en toda esa sequedad del desierto, tierra árida donde no vive nadie, no produce fruto, no tiene propósito, no vale nada. Tremenda expresión la del Señor. Entonces miren, el primer camino es el de la confianza en los recursos humanos, el de la confianza en otras personas, el de la confianza en la misma fuerza, el de la confianza en el propio conocimiento. Es el primer camino que encontramos aquí en la porción de la palabra, pero encontramos un segundo camino que es el camino del Señor. Bendito, versículo 7, bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa de la época de sequía y nunca deja de dar fruto. Qué palabra tan hermosa, hermanos. Qué promesa tan maravillosa. Pero qué contraste también tan marcado con los versículos anteriores. ¿Sí? En los versículos anteriores encontramos una maldición, aquí encontramos una bendición. Un contraste totalmente marcado. Bendito el ser humano que confía en el Señor. Contrario totalmente a la persona que describe en los versículos 5 y 6. Una persona que coloca su confianza en el Señor, una persona que confía en el Señor, florecerá como el árbol que está plantado junto a las aguas. Y cuando vengan las dificultades, entonces dice, no tendrá temor. Cuando vengan las dificultades, tampoco tendrá ansiedad, porque su hoja no estará, porque su hoja estará verde, porque no se fatigará y no dejará de dar fruto. Qué belleza esto. Y no tiene que preocuparse, dice la palabra, no tiene que preocuparse ni por el calor, ni por la sequía, porque tiene sus raíces firmemente plantadas junto a las aguas. La confianza en el Señor entonces le dará toda la estabilidad de su vida, y el destino de su vida entonces dependerá totalmente de la relación con el Señor. Cuando llegamos a los versículos 9 y 10, y nosotros no tocamos sino hasta el 9, aquí como que dan un comentario sobre todos los versículos anteriores. Pero noten ustedes que se habla en el versículo 9 de un corazón engañoso. Y el Señor, y que el Señor está escudriñando el corazón de manera constante, de manera permanente. Pero, miren, noten ustedes que en el versículo 1 se habla del corazón, pero de lo que está grabado en el corazón, ¿sí? Luego en el versículo 5 ha hablado del corazón, pero de un corazón con algo muy particular. De un corazón ¿qué? En el versículo 5. Eso, que se aparta del Señor, ¿sí? Entonces en el versículo 1 se habla de algo que está grabado en el corazón. En el versículo 5 se habla de un corazón que se ha apartado del Señor. Pero aquí en el versículo 10 se habla entonces de un corazón engañoso. Miren qué bonito esto. Ahora, hay que tener en cuenta, iglesia, del concepto de corazón ahí en la cultura hebrea. El concepto hebreo del corazón, que no es solamente el centro de las emociones y el centro de los sentimientos, es también el centro de la actividad racional, el centro de la voluntad y el centro de la toma de decisiones de parte de cada persona. Miren lo amplio del concepto del corazón para el pueblo hebreo.
Entonces con el corazón se reflexiona, con el corazón se decide en cuanto a lo que se va a hacer o lo que se decide hacer. En el concepto de corazón, aquí en la cultura hebrea, entonces se combina la voluntad, se combina la intención, se combinan los sentimientos, se combina la devoción, la mente. Es una forma como de dar expresión a lo más profundo de quién es la persona. Entonces miren la amplitud del concepto de corazón para el pueblo hebreo. Pero volvamos al versículo 5, que yo les decía que nos íbamos a concentrar ahí en el versículo 5. Esto dice el Señor ahí en el versículo 5. Maldito el hombre o maldito el ser humano que confía en su semejante. Lo tengo aquí en otra versión. El que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Hermanos, ¿cómo hemos de entender esta dramática expresión que encontramos aquí en este versículo 5? ¿Cómo entender esa dramática declaración a la luz de pasajes como 1 Corintios 13? Que 1 Corintios 13 nos habla sobre el amor y nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo entender una expresión de estas, hermanos, de ese versículo 5 a la luz de una porción como la de 1 Corintios 13 y bueno, y muchas otras? ¿Será que el profeta Jeremías está condenando la actitud de confianza en el prójimo? Y saben, en muchas ocasiones uno escucha expresiones en hermanitos del pueblo cristiano apoyándose en este versículo simplemente para no confiar en nadie. ¿Pero será eso? ¿Es posible? ¿Qué piensan ustedes? Reflexionen ahí. Nos estará invitando Jeremías entonces a transitar por la vida, a caminar por la vida con una postura de permanente desconfianza hacia todo y hacia todos. ¿Será eso? Si usted, hermanito, sí, yo sé que todos hemos tenido la experiencia de tener un contacto con una persona que es por naturaleza desconfiada. Yo sé que todos hemos tenido esa experiencia. Esas personas desconfiadas en todo y por todos. Y yo creo que seguramente me dirá que esto no puede ser la invitación que nos está haciendo Jeremías. Y yo creo que usted tiene razón si está pensando así, hermano. El desconfiado es aquella persona que piensa que todos los demás siempre van a sacarle ventaja. Eso es un problema. La persona desconfiada cree que todo el mundo le va a sacar ventaja. Que cuando se le presenta una oferta atractiva, inmediatamente empieza a buscar como, bueno, ¿dónde está la trampa aquí? ¿Dónde está la trampa? El desconfiado mira el mundo y se dice a sí mismo, si yo no velo por mis propios intereses, entonces nadie lo va a hacer. El desconfiado está convencido que si deja esa postura de vigilancia permanente, los demás se van a aprovechar de él y le van a hacer daño y le van a sacar ventaja. Es muy difícil entablar una relación íntima con una persona desconfiada porque sospecha de todo y la sospecha entonces todo lo contamina. ¿Saben una cosa? Hace muchos años mi esposita y yo estábamos en un negocio, créanme, muy interesante. Un negocio donde era ayudar personas. Y la única forma que a nosotros nos podría ir bien en el negocio era si nosotros ayudábamos a los otros. Era la única manera. Y cuando llegábamos a presentar ese negocio, la gente decía, bueno, este quiere que yo le trabaje el negocio de él.
Siempre pensaban eso. ¿Dónde está aquí? No, este quiere que yo le haga el negocio a él. Cuando nosotros lo que estábamos llevando era una gran oportunidad de negocio, créanme, de corazón. Y bueno, y lo puedo decir, era un negocio de redes que funciona si se hace funcionar. Pero también entendí hoy en día que el Señor no estuvo ahí en ese negocio de redes porque Él quería colocarnos en la red más grande del mundo y más antigua, que es la red de Cristo. Y gloria a Dios, porque en esta red nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Es una hermosa experiencia que el Señor de verdad nos dio de manera directa. Entonces, ¿a qué se refiere el profeta aquí con este versículo 5? ¿A qué se refiere? Pero entonces el resto del versículo nos da los indicios que nos ayudó ahorita la hermanita Vera con este problema que denuncia aquí. Habla de la persona que ha renunciado a depositar la confianza en Dios para depositarla en hombres. Eso es lo que está hablando ahí el profeta. Esa persona que ha quitado la confianza en Dios para colocarla en hombres. A eso es que se refiere. Y la confianza a la que nos invita el Señor a todos los hombres consiste en permitir que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Esa es la confianza a la que nos invita el Señor. Es decir, que nosotros dejemos que Él provea para nuestras necesidades, que Él provea para nuestras decisiones y que Él sea el consuelo en todo nuestro tiempo de crisis. Esa es la invitación y lo que quiere el Señor. Pero, al contrario, el hombre que ha confiado en los hombres y que ha escogido entonces hacer de la carne su fortaleza, ha decidido transferir esas atribuciones a otros hombres. Y pretende entonces que ellos provean las necesidades, que ellos guíen sus decisiones y que ellos los consuelen en tiempos de crisis. Todo lo contrario, que debería depositarse en el Señor. Mire, y quiero aclarar, porque muchas veces, muchas otras personas proveen para nosotros. Otras personas nos orientan en tiempos de confusión y otras personas nos consuelan en tiempos de crisis. Eso es totalmente claro. Y esto tenemos que tomarlo como una bendición. Claro, y tenemos que hacer ese reconocimiento y disfrutar de esas relaciones profundas y de esas relaciones sanas e íntimas con otros. Y todo lo recibimos como un regalo, lo recibimos como una bendición del Señor. El problema radica, iglesia, en pretender que los demás siempre cumplan con estas funciones en nuestras vidas. Ojo, y la palabra aquí clave es siempre. La dificultad radica, ¿sí?, en pretender que los demás suplan siempre estas necesidades o estas funciones en nuestras vidas. Porque una vez que transferimos entonces esas cargas a otros, cada vez que nos fallen, ¿cómo nos vamos a sentir? Traicionados. Cada vez que nos fallen nos vamos a sentir defraudados. Cada vez que nos fallen nos vamos a sentir desilusionados. Ese es el problema. Entonces la esencia del problema no es lo pasajero de nuestras relaciones con los demás, sino que pretendamos recibir de los hombres lo que solamente Dios puede darnos, iglesia. Esa es la esencia del problema. Quien busca en los seres humanos lo que el Señor se ha comprometido a darnos, se abrirá una vida de desilusiones constantes. Estaba leyendo
Y como dice por ahí el dicho, para la muestra un botón. Un pastor de Brasil se quitó la vida y dejó una carta. Y quiero leerla para ustedes. Esto sucedió en el año 2017, pero creo que da lugar para el tema que estamos hablando. Un pastor. Mire la carta que dice: no importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos, es tu deber, dirán. Y te criticarán porque prefieres a tu familia, porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para sus cumpleaños. La gente siempre olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós, ni mucho menos gracias. El ministerio duele, hace daño, vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas dirán que administras mal el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían dirán que tus hijos son demonios o qué clase de padre eres. Al final nadie está para el pastor, a nadie le importa su vida ni sus necesidades. Entonces, lastimosamente, ¿en quién había colocado la confianza el pastor? Pero la carta nos dice muchas otras cosas. Porque mire que se refiere totalmente al trato que le están dando los hermanos de la iglesia. Y saben una cosa, de todo corazón, todo lo que escribió el pastor es verdad, porque mi esposa y yo lo sentimos así. Pero afortunadamente nosotros, créanme, que los amamos a ustedes, los amamos, pero no podemos colocar nuestra confianza en ustedes, porque nos pasaría lo mismo que a este pastor. Nuestra confianza debe estar en el Señor, en el soberano creador, en el Rey de reyes y Señor de señores. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Hermanitos, si llenas tu corazón con tus propias ideas, si llenas tu corazón con tu propia autonomía, apartándote del Señor, ojo, vas a la ruina. Vas a la ruina porque has rechazado las enseñanzas del Señor y has rechazado la guía del Creador. Creador que conoce al ser en lo más íntimo. Creador que te conoce a ti desde lo más íntimo, absolutamente en todo. Cuando pones al Señor y sus enseñanzas en tu corazón, hermanito, recibirás la fuerza del poderoso, recibirás la dirección para las decisiones que debes tomar. Y lo mejor, recibirás una bendición maravillosa del Señor. Serás bendecido. Serás bendecido. Ten la plena seguridad. Y yo te hago una preguntita. ¿En quién tienes la confianza? ¿En quién colocas la confianza? Y ojalá que esa seguridad con que estamos respondiendo, si es en el Señor, que sea con una convicción clara. Y que a la hora de la verdad, es decir, cuando estemos en crisis, cuando estemos en problemas, cuando tengamos obstáculos, entonces realmente nuestra confianza esté colocada en el Señor. Y hago una claridad, no es que sea malo que confiemos en los hombres, es una bendición recibir consejos, orientación, ayudas. Recibámoslo como un regalo y una bendición, es totalmente claro. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor, que es el poderoso, el que nos guía,
el que nos protege y el que conoce nuestro corazón. Y como una reflexión final, hermanito, resiste la tentación. Resiste esa tentación que en muchas ocasiones nos llega a todos nosotros, de buscar entre los hombres lo que solamente Dios nos puede dar. Resiste esa tentación. Y si los hombres te fallan, no te enojes con ellos, porque sabes una cosa, es lo más posible que pueda pasar. Pídele perdón al Señor. Hermanito y hermanita, pídele perdón al Señor por tener expectativas irreales para con otras personas, para con amigos, para con familia. Y vuelve a transferir tu lealtad al único cuyo compromiso es seguro, cuya fidelidad es segura para contigo. Pídele perdón al Señor, porque yo sé que muchos, por no decir todos, hemos cometido ese error o ese pecado. Y sabes algo, hermanito, deposita toda tu confianza en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Deposita toda tu confianza en Él, aquel que pagó la deuda de tu pecado allá en la cruz del Calvario, para perdonar tu pecado y para concederte una vida eterna. Una muestra de un amor grande para ti. En Él puedes confiar siempre. Él es leal, Él es fiel y por sobre todo te ama. Deposita toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Démosle entonces toda la honra, toda la gloria, todo el honor y toda nuestra confianza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un aplauso al Señor, hermano.